y empezamos. ¿Te parece, Joao? Sí, creo que no necesitamos 3 minutos, pero un poco para el tiempo solamente de la gente venir de la sala principal. Y ahí ya avanzamos. Buenos días. Creo que podemos empezar, Natalia. Sí, ok. Bueno, yo me presento, soy Natalia Montes de Oca, del equipo de la UNESCO en México, y les damos la bienvenida a todos y a todas a la mesa de procedimiento y criterios de moderación privada. Nada más les voy a recordar rápido que les pedimos no regresar a la sala principal durante el tiempo de la mesa y preferiríamos que no cambiaran de salas durante los bloques. La mesa tendrá una duración de 95 minutos y posterior a este tiempo la sala se cerrará y regresaremos a la sala principal en donde tendremos un receso de 10 minutos para las siguientes mesas. Y bueno, les pedimos que por favor levanten la mano o voy a estar al pendiente del chat en caso de que lo prefieran para pedir la palabra, y conforme vayan levantando la mano o vayan pidiendo la palabra por medio del chat, es conforme irán participando. Y bueno, en un momento el moderador les dirá si el tiempo de participación será 3 o 5 minutos, pero al terminar este tiempo les voy a poner el siguiente sonido. Si quieren hacemos una prueba de para que lo puedan reconocer. ¿Sí lo pudieron escuchar? Y gracias, este sonido indicaría que su tiempo ha terminado. Y bueno, les presento, el moderador será Joao Brandt, quien es consultor en política de comunicación y cultura e investigador asociado en Observacom. Es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Sao Paulo y tiene una maestría en regulación y políticas de comunicación por la London School of Economics. Y bueno, ahora le doy la palabra a Joao Brandt, quien les explicará un poco más a lo mejor la dinámica y bueno, seguirá la moderación de la mesa. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad también de estar aquí con ustedes. Estoy hablando desde Brasil, por lo tanto con 3 horas más, pero siguiendo el horario y el programa, creo que estamos muy bien de tiempo por la cantidad de personas también que tendremos participando esta mañana, ¿no? Tenemos acá, además de yo y Natalia, tenemos 8 personas y el tema acá de trabajo hoy en este espacio es de procedimiento y criterios de moderación privada. Entonces, la idea nuestra es trabajar un debate abierto en que estemos discutiendo los temas a partir de las ponencias de los participantes. Nosotros no vamos a hacer ninguna ponencia inicial, y que tengamos al fin la condición de identificar si hay convergencias, divergencias, que si podemos ahorrar un poco de tiempo, uns 5 o 10 minutos al fin, para hacer esta validación de este proceso, será muy importante para nosotros que vamos a trabajar en la relatoría después. Muy rápidamente, solamente como los tópicos que estamos acá dentro del procedimiento de criterios de moderación privada, la idea es que podamos discutir cómo deben ser definidos los criterios de moderación de contenido y también de perfiles y cuentas, qué tipo de mecanismos de moderación pueden ser utilizados, cómo garantizar la compatibilidad de los mecanismos con los estándares internacionales de libertad de expresión y derechos humanos, y cómo garantizar sanciones proporcionales y graduales. Estos son cuestiones disparadoras en prejuicio de otros puntos que puedan añadir ustedes a partir de del tema general de procedimientos y criterios de moderación. Así que abro la palabra, el floor está abierto para quien quiera empezar y traer. Creo que podemos trabajar en principio como 5 minutos para cada uno, para
porque ahí tenemos condiciones de hacer una primera ronda con los 8 o 9 y abrir después la discusión de una segunda ronda ya con esta primera movida de cuestiones. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna cuestión de inicio? Todo claro. Ok, perfecto. Así esperamos voluntarios para ocupar la siempre desconfortable primera posición de FADA. Bueno, si me permiten, soy Julieta Flores Michel. Muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, quiero comentar que mi área de expertise no es el área legal. Soy desde el área de ciencias sociales y humanidades y pues es una de mis líneas de investigación, la alfabetización mediática, pero no tanto en el plano legal que igualmente nos ocupa, ¿no? Entonces yo preparé algo muy cortito, me voy a permitir leerlo. Son solamente reflexiones, no sé si vayamos a empatar o no, es una pequeña aportación. Con relación, perdón, soy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Bueno, la denuncia judicial para que proceda una queja sobre publicaciones en las redes sociales es un acto de responsabilidad civil. No obstante, no siempre se lleva a cabo por diversos motivos que todos conocemos, desde muy sencillos como problemas de traslado para eh, hacer llegar una denuncia y pasar por el papeleo, el costo del transporte, la inversión de tiempo, desconocimientos legales o simplemente pues la apatía. Y la falta de denuncia puede ser un obstáculo para prevenir problemas, en este caso de publicaciones que afectan los derechos de terceros. Y por lo anterior, considero que los oferentes de servicios en las redes sociales deben tomar iniciativa al permitir o no este tipo de publicaciones, lo cual ya se da, pero es lo que está en polémica, es una ratificación. Situaciones que se consideran de riesgo para eliminar contenidos sin denuncia previa, que sería la aportación. ¿Por qué? Porque el hecho de poner ya una denuncia formal, pues detiene mucho esto y las publicaciones continúan, ¿no? Cuando por algún motivo alguien no las considera graves. Entonces, bueno, habría que observar los contenidos de todo tipo de acoso, como el ciberbullying, sexting, amenazas, contenidos con palabras altisonantes con el fin de ofender directamente a terceras personas, como en el caso eh, de espacios que permiten blogs, cuando se postea un tema que suele ser, digamos, un tanto polémico, eh, se permite que se publique y que publique todo el mundo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión no es decir lo que quieras, sino también en cómo lo digo, en no afectar a terceras personas. O sea, mi libertad y mis derechos terminan donde empieza el del otro y eso el ciudadano suele no estar culturizado con esta premisa, con este axioma. También se debería de tomar muy en cuenta los contenidos que promuevan actividades que afecten la integridad física o de propiedad de terceros, para que estas comunicaciones sean censuradas o amonestadas. A ese punto todavía no llego, sino simplemente a los temas. Contenidos que promuevan actividades que afecten la integridad física o de propiedad de terceros, como afectaciones a bienes inmuebles públicos o privados. Por ejemplo, se promueve a través de una red social que se vaya a un meeting, pero este se vuelve violento, se vuelve agresivo, se atenta contra los derechos de terceras personas. Cuando se afecta la salud o la integridad de personas por realizar retos con este posible efecto, que estos han circulado durante algún tiempo por Facebook, por ejemplo, y que desafortunadamente están dirigidos a adolescentes, a jóvenes e incluso a niños, y definitivamente se afecta la integridad física, a veces por los mismos padres, por participar en este tipo de retos. Contenidos que promuevan, perdón, en ningún caso del ejemplo anterior he visto que quienes publican estas notas y abren espacios de comentarios
hayan publicado previamente un reglamento de participación que sea visible y claro al momento de la publicación. Como consecuencia de una o más faltas a este reglamento, se debe considerar la eliminación de los contenidos que puede ser temporal y se debe señalar en cada caso el motivo de dicha censura total o parcial. Y la imposibilidad definitiva de seguir publicando comentarios al reincidir determinado número de veces en la misma acción, lo cual es muy difícil porque es muy fácil cambiar de identidad. Las identidades a veces no suelen ser, o la mayoría de las veces, los datos reales visibles, pero sí las empresas que ofrecen estos servicios saben quién se está registrando. Eh, ¿Hay algún antecedente desde un contexto judicial que encontré en Colombia que señala en consecuencia los intermediarios de Internet no son responsables por el contenido que publican sus usuarios? Sin embargo, eventualmente están obligados a eliminar las afirmaciones o comentarios injuriosos, siempre y cuando medie una decisión judicial que así lo ordene. Luis Galeano, Adriana 2020, y tengo la liga por si, bueno, la puedo compartir más tarde. Les digo, no soy especialista, me llama la atención que habla de que esto procede cuando haya una denuncia. Ya se terminó mi tiempo. Entonces, mi idea es que no necesariamente tiene que haber una denuncia por todos los comentarios que puse anteriormente. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, señora Julieta Michel. Tenemos señor Julio Juárez Gamis, por favor. Perdón, no sé si yo no te escucho, no, aunque no esté mute. No, no te escuchamos, perdón, Julio. No sé si es solamente para mí. ¿Alguien escucha? No. Perdón, ¿hay algún problema? Que no se escucha. Ya, ya. Ahora. Ya, ¿no? Muy bien. Ya, perdón, mil perdones, mil perdones. Aquí proponiendo reglas de moderación de contenidos y uno no puede ni activar el micrófono, venga. Empezamos bien con todo. No, una cosa muy breve que me parece que nos puede ayudar también a como ordenar un poco la discusión en el grupo, entendiendo el título y el propósito de esta pequeña mesa. Uno es, creo que son dos discusiones paralelas. La primera tiene que ver con esto que comentaba mi colega Julieta respecto a los códigos y a los criterios que tendría que considerar un grupo de moderación, ya sea un colegiado o una defensoría o como lo quisiéramos conceptualizar. Creo que ese código, ese listado de criterios claros tienen que estar alineados a los TDRs y es bien importante tener esa base legal al momento de definir muchos de los casos que se mencionaron ahora y que probablemente se van a mencionar a lo largo del día. Creo que esa es una discusión y una discusión muy, digamos, de fondo en términos de enlistar todas aquellas cosas que una moderación tendría que considerar, ejemplificar y, por supuesto, transparentar al momento de tomar decisiones. La otra me parece que tiene que ver con la gobernanza de quién modera, es decir, de esta mesa de moderación, que como todo colegiado necesita, yo creo, atender criterios que voy a poner solamente dos ejemplos que me parecen fundamentales. Primero, el de oportunidad, es decir, qué tan expedito es y qué tan puntuales son las decisiones que va tomando este colegiado respecto a las quejas o a las, digamos, sanciones o amonestaciones de oficio que promueve y persigue este grupo de moderación al detectar en sí mismo sin necesidad de que alguien denuncie un contenido, simplemente
por la visibilidad de un caso o de un contenido en particular. Pero bueno, esa oportunidad está ligada directamente con la periodicidad del trabajo, cómo va a funcionar y cómo operaría en el día a día un colegiado o un colectivo dedicado a la moderación, entendiendo que pueda estar integrado por X número de personas, por distintos perfiles interdisciplinarios, multidisciplinarios, profesionales, etcétera, etcétera, atendiendo, por supuesto, a la diversidad que estamos buscando también salvaguardar en las propias redes y en estos espacios. Y el otro es un tema de gobernabilidad, y de gobernabilidad interna que está vinculado con no solamente la integración, la rendición de cuentas, el código de ética. Hemos visto muchas veces que buenas intenciones de conformación de colegiados terminan también siendo fácilmente criticables. Es muy fácil que quienes integren un equipo de moderación inmediatamente se vuelvan objeto de crítica, de sesgo político, ideológico, de cualquier tipo, y es muy importante tener un código de ética dentro de estos cuerpos, estos colegiados, que les permitan también a las personas que integren estos equipos de moderación prevenir y defender su trabajo y también legitimar y rendir cuentas respecto a las decisiones que van tomando. Entonces yo creo que ahí tenemos dos discusiones, digamos, en paralelo. Uno es qué se regula, cómo se amonesta, cómo se crean también y se persigue este principio de proporcionalidad, de acuerdo con todo este listado de faltas o de violaciones a los términos de referencia y a otros criterios de derechos humanos. Y por otro lado, la gobernanza misma de este grupo, de este colegiado, de este equipo que va a estar ejerciendo estas facultades de moderación, y cómo eso también blinda de alguna manera la seguridad y exige también y le crea contextos de exigencia a quienes conforman ese colegiado respecto de la comunidad a la cual están intentando servir y salvaguardar. Y en muchas ocasiones hemos visto también cómo se han presentado también situaciones, quienes conformen este grupo son a su mismo, a la vez, usuarios de redes sociales, con posturas, con posicionamientos susceptibles de ser criticados y cuestionados por posicionamientos políticos, por comentarios racistas, xenófobos, discriminatorios eventualmente. Es decir, cómo protegemos una discusión de la otra, cómo hacemos que quienes moderan tengan las capacidades no solamente profesionales, sino también tengan y se puedan adherir a un código ética que los proteja frente a el trabajo que están haciendo. Y con protección no me refiero a impunidad en ningún momento, precisamente por eso, porque queremos tener un grupo que rinda cuentas, que sea transparente, que sea cuestionado, que delibere y que sea lo más claro posible al momento de explicar sus decisiones, pero que sea oportuno, porque justicia que no es expedita no es justicia, como reza el dicho, y si tenemos un grupo que va a deliberar semanas una cuestión que está sucediendo en la velocidad digital, creo que vamos a perder también, o un grupo de esa naturaleza perdería de vista un criterio muy importante. Entonces, lo cierro ahí, pero creo que son dos, digamos, niveles o dos pistas que tendríamos que considerar al momento de establecer esta discusión. Gracias. Gracias, señor Gamis. Está abierta la palabra. Señor Camacho, señora López Díaz. Sí, por favor, señor Camacho. Pero de nuevo no se oye, no sé. No sé si hay algún... A ver, intentemos, por favor, señor Camacho. Si pudiera checar la configuración de cómo entró a Zoom del audio. Tal vez como en el micrófono que está ahí a la izquierda, en bajo. Sí, en el micrófono tiene
una flechita hacia arriba y ahí puede ver un menú donde le aparece si está conectado hacia qué aparato, ya sea audífonos, bocinas o su computadora. Ahora parece. No. Perdón. Ok, pasamos adelante. No sé si hay alguien y mientras eso, señor Camacho, puede tal vez encontrar ahí la cuestión. Parece que tenemos señora Escobar, señora Vega, señora Tudón, Grecia Macias, María de Lourdes López Díaz, todos invitados a hablar. Sí, por favor, Grecia Macias. Hola, perdón, es que justo he tenido problemas con mi computadora, entonces no puedo prender la cámara todavía. Sin problemas. Pero hola, soy Grecia Macías, soy abogada en R3R, en defensa de los derechos digitales, y ya llevo un rato investigando todo este tema sobre moderación de contenidos y la libertad de expresión y también la protección de otros derechos, como el derecho a la igualdad y privacidad en plataformas. Esta conversación me parece muy importante porque creo que derivado del contexto nacional en el que nos encontramos actualmente, especialmente después de la propuesta de regulación que hizo el senador Monreal a plataformas digitales, que es defectuosa, por decirlo menos. Creo que es muy importante estar en esta plática y poder decir como por dónde, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de moderación de contenidos, ¿no? Y por lo mismo, creo que basta, o sea, siempre, quizás era un lugar común, pero nunca me cansé de repetirlo, de que no se puede, esto no es un trabajo fácil, esto no es algo que puedas poner simplemente en un código y prever todos los casos o la respuesta a todos los casos que puedan ocurrir, por lo cual sí es necesaria una base de principios que puedan acomodarse y optimizarse dependiendo del caso en concreto. También entiendo lo que dice Julio sobre que es necesario que haya un código de ética, solo que en vez de, a mí la ética, la palabra ética me causa un poco de conflicto porque creo que algo un poco más importante antes de, que son los derechos humanos, entonces, que no están sujetos a cualquier criterio de ética, entonces creo que por ahí empiezas, ¿no? Como todo donde tocas bases con los criterios de derechos humanos. Por lo cual, también hay que tener mucho cuidado cuando hablas sobre remover contenido, censurar contenido, tener como un manual para cuándo sí, cuándo no. Porque siempre están estos casos que rompen con ese manual, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, por ejemplo, alguien mencionaron el sexting. Para empezar, el sexting como tal no me parece algo que no sea, algo que deba ser removido de redes sociales porque es una forma de expresión de la sexualidad. Quizás estábamos hablando sobre difusión de contenido sexual sin consentimiento, que eso puedo entenderlo más, pero por ejemplo, no puedes poner simplemente en tus términos y condiciones que no permites desnudos, porque si no, Facebook lo ha intentado y le ha caído la ley, por así decirlo, en distintas situaciones. Por ejemplo, dice, no puedes haber fotos de desnudos, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa cuando son campañas de cáncer de mama, donde tienen que salir, donde salen los senos o donde sale alguien, una mamá amamantando a su hijo para normalizar algo que es totalmente natural, ¿no?
Facebook lo intentó y se topó con pared porque muchas madres se quejaron como, ¿cómo va a ser posible que esté censurando eso? Y pues ya al final terminó como, bueno, sí desnudos, pero sí es campañas de cáncer de mama, ¿no? O sí desnudos, por ejemplo, otro caso, que es la famosa foto de la Napalm Girl de Vietnam. Es el caso de una niña que está llorando, está desnuda, porque está en medio de una guerra, ¿no? Facebook decidió tirarlo porque dijo como, oh no, una niña desnuda, esto es pornografía infantil. Pero realmente esa foto era una de las fotos que detonaron como que la gente supiera lo que estaba pasando en ese conflicto, a pesar de que estaba súper callado, ¿no? Entonces hay también que tomar a veces este complicado tema del interés público, ¿no? Y también en cuanto, por ejemplo, discurso de odio, hay que definir muy bien qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio, porque creo que si no se puede hacer o sea, si pones en redes sociales, en plataformas, por ejemplo, ¿qué es? Que se prohíbe cualquier discurso de odio, pero se considera discurso de odio cualquier discurso chocante o que tenga tintes racistas, pero por ejemplo no se considere como el contexto, no se considere que se esté haciendo una incitación a la violencia, por ejemplo, todos los principios que han sido establecidos en el plan de Rabat. Eso es complicado porque entonces, por ejemplo, ha pasado donde hay gente que está documentando, por ejemplo, que un político dijo un slur racista en público, ¿no? Ni siquiera en redes. Y un medio lo cita y le bajan la nota al medio porque dice, es que se está diciendo un slur racista. Es como, sí, pero no es con la intención de dañar, es porque estoy comunicando lo que un servidor público dijo en otro entorno y es interés público, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de regulaciones que tienden a verse con buenas, o sea, que entiendo que salen desde buenas intenciones, pero pues también hay que recordar que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, en especial porque puede haber una sobrecensura que después podemos seguir discutiendo, pero ya escuché que ya se me acabó el tiempo. Gracias, Grecia Macías, y gracias a todos por el cumplimiento riguroso del tiempo. Eso nos permite crear una primera ronda y abrir la discusión también, hacer una segunda. Señor Camacho, perfecto. Sí, Después creo que ya vamos a Marta Tudón. Sí, Gracias. sí, gracias. Sí, bueno, primeramente quisiera agradecer a la UNESCO por su invitación, por la invitación que hace al Instituto Federal de Telecomunicaciones para participar en este ejercicio de análisis y discusión. Y bueno, yo lo veo, obviamente no soy un experto en tema, pero básicamente yo lo veo de la siguiente forma. Deben de existir unos criterios de moderación. La moderación de contenidos deben de estar sujeta a unos ciertos criterios, un cierto mecanismo que sea compatible con los estándares internacionales de libertad de expresión y sanciones, en su caso sanciones que sean proporcionales y graduales. Básicamente, como economista, yo diría que habría primero que definir el problema y el problema en sí considero que es muy difícil por todo lo que ya se ha dicho, incluso todas las cuestiones de definiciones de qué significa racismo, qué significa pornografía, qué significa... Entonces, es un problema difícil de definir, es una cuestión difícil de definir. Por lo tanto, los criterios de moderación van a ser imperfectos de por sí, ¿no? Los mecanismos obviamente van a tender a cometer muchos errores y tanto errores tipo 1 como errores tipo 2, digamos, evitar el diálogo que sea válido y incluso dejar pasar cuestiones que no deberían dejarse pasar, ¿no?
Entonces, una cuestión es la definición del problema, y el problema en sí es difícil, y otra cuestión es la implementación de los criterios, la implementación en la práctica, ¿no? Cómo se deciden estas cuestiones, cómo se reúnen, digamos, se hace a través de inteligencia artificial o de personas que toman decisiones, hacen juicios. Entonces es un problema muy complicado. Yo creo que algo que nos ha enseñado la experiencia hasta el momento es que la principal parte del trabajo lo tiene que hacer, se tiene que hacer por medio de la autorregulación. Es decir, la autorregulación tiene que estar al centro de todo esto, y el regulador, digamos, el Estado o organismos independientes podrían estar en la parte de atrás, digamos, en el establecimiento o la discusión de los mecanismos, de los criterios y de los mecanismos, y probablemente alguna cuestión de instancia, de última instancia, digamos, para los casos realmente que no se logren resolver en las primeras instancias, que exista algún tipo de lugar donde ir para casos, digamos, que puedan parecer muy controversiales o no se puedan resolver de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, de la revisión de la experiencia internacional, mi impresión es esa, es básicamente criterios de autorregulación con el apoyo, o digamos, por parte del Estado o por parte de organizaciones independientes, el apoyo en ciertas cuestiones más de definiciones, más de última instancia, ¿no? Como decimos los economistas, que sería un decisor de última instancia. Y obviamente es necesario, para la determinación de todos estos criterios y mecanismos, es necesario utilizar un esquema de multi-stakeholder, donde se escuchen las preocupaciones e intereses de todos los involucrados, ya sean autoridades públicas, ONGs y usuarios. Y bueno, participación también de organismos reguladores a nivel internacional, porque bueno, hay cuestiones que, digamos, todos estos mecanismos tienen que ser congruentes con toda una serie de principios que tienen que ver con los derechos humanos. Y bueno, México tiene toda una serie de principios, leyes que están plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales que tienen que ser respetados, y simplemente hay que tomar en cuenta también que muchas veces la moderación puede llevar a situaciones en las que podemos exagerar. Por ejemplo, a veces los incentivos que tienen las plataformas a moderar excesivamente, porque las plataformas lo que les interesa como buenos agentes económicos es maximizar sus ganancias. Entonces ellos pueden simplemente exagerar y sobremoderar, digamos, o moderar cosas que no deberían. Simplemente ellos, un contenido que parecería que un contenido que parecería que no debería estar, lo pueden eliminar sin preocuparse demasiados por los detalles. Digamos, pueden adoptar una estrategia demasiado conservadora, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos hay que analizarlos. Muchas gracias. Voy a pedir tantito la palabra, nada más para informarles que vamos a entrar a unos minutos a la transmisión en vivo por redes sociales. La mesa va a aparecer, y para recordar a los que están viendo por las redes sociales que esta es la mesa de procedimientos y criterios de moderación privada. Ya, una disculpa, pueden continuar. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, señor Camacho. Pasamos a señora Marta Tudón, por favor.
Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Marta Tudón, coordinadora de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. En realidad, mi exposición o mi planteamiento va a ser muy breve porque concuerdo con varias de las ideas que las dos personas al menos que me antecedieron pudieron exponer. Primero, creo que es muy importante hablar sobre qué estamos hablando sobre regulación y cuál ha sido la experiencia en México y qué sí y qué no debemos hacer. Esto es desde un planteamiento de la organización Artículo 19 que tiene, digamos, trabajamos muchísimo con periodistas, con personas activistas, con personas defensoras de derechos humanos y conocemos, digamos, la situación de la libertad de expresión en México porque a eso nos dedicamos a documentarla. Creo que es muy importante también mencionar que ayer presentamos el informe anual 2020 de nuestra organización, donde hacemos un recuento de cuáles fueron las iniciativas legislativas que fueron impulsadas el año pasado. Fueron 15 que realmente a nivel federal y local iban a llegar a tener un detrimento corrosivo en la libertad de expresión en el ámbito digital, debido a las deficiencias técnicas, a la gran inexactitud con la que intentaban regular y por el alcance, digamos, de lo que pretendían hacer. Que precisamente, como mencionaba la persona que me antecedió, iba a terminar por millones de contenidos siendo bloqueados, siendo removidos de Internet, solamente por cuestiones o administrativas o por que todo se considera delito debido a la falta legislativa, a la falta de técnica legislativa con la que fueron redactadas las iniciativas. Eso por un lado. Entonces ya tenemos una experiencia, al menos solamente contando 2020, donde se legisla no para realmente, digamos, quitarles el gran poder a las plataformas que ya tienen gran poder, sino para intentar inmiscuirse de una manera muy tramposa en el entorno digital y que esto llega a afectar no solamente, como menciona, a personas periodistas, sino al conjunto de usuarias y de usuarios. La regulación nunca tiene que ser sobre la moderación de contenidos. Si realmente, o sea, si primero vamos a hablar sobre qué o no debe de hacer el Estado, puede generar incentivos y puede generar quizás algunas políticas públicas que hablen sobre la necesidad de que las plataformas digitales sean transparentes, rindan cuentas y que existe realmente un ambiente de competitividad para que la concentración de mercado no haga que las personas tengan que acudir sí o sí a las mismas 3 plataformas digitales que ya prevalecen en el mercado. También es muy importante que nunca, o sea, la moderación de contenidos sería contrario a derecho que el mismo Estado sea que esté diciendo lo que sí o no puede estar en Internet, si es que esto no es contrario a la libertad de expresión, no solamente en términos constitucionales en México, sino también en términos de pues el derecho regional y el derecho internacional, a los que somos sujetos también por nuestra propia Constitución. Y creo que es importante también reconocer que la moderación de contenidos en principio nunca tendría que pasar, lo que puede o no estar en Internet nunca puede pasar por autoridades administrativas, como también en diversas iniciativas legislativas de 2020 e incluso la que acaba de presentar el senador, bueno, que iba a presentar el senador Ricardo Monreal, que le quieren dar un poder muy importante sobre que puede llegar a ser censor a autoridades administrativas, en este caso el IFT, donde a su vez está amenazando con que se va a extinguir o no se va a extinguir, y esto implicaría que el Poder Ejecutivo sería quien tuviera la capacidad de decisión sobre lo que está o no permitido en Internet. Y esto lo vemos, insisto, no solamente en la reciente, sino el año pasado se quiso dar poder a las autoridades fiscales y de Hacienda de Crédito Público en México para que también pudieran tener capacidad de bloquear flujos informativos, bloquear Internet, bloquear servicios. Entonces, debido a la experiencia que tenemos en la región y también porque las personas que ahorita están haciendo leyes corresponden a otra generación que quizás entienden Internet como si este fuera televisión o radio, lo hacen de una manera poco pensada y un poco pues todavía no actualizada a lo que es la Internet, no solamente como infraestructura, como red de redes. Internet es una comunidad, es una sociedad, somos todas las personas y si se legisla pensando que Internet solamente es un cable, se pueden tener diversos problemas.
Y bueno, por último, me gustaría también mencionar que la moderación de contenidos debe apuntar a quitar el poder de las grandes plataformas digitales. En artículo 19 estamos próximas a presentar un policy, un documento de recurso para que se pueda ver cómo proponemos un desbaratamiento del poder de mercado de las grandes plataformas digitales para que puedan mantener su mismo sistema de negocios y su mismo sistema que ya operan, pero que la moderación de contenidos no les corresponda a ellas, que no le corresponda nunca al Estado, pero que tampoco le corresponda a las plataformas digitales. Y eso es a través de incentivos asimétricos, donde también pensemos en cómo las plataformas chiquitas pueden llegar a tener más poder en el mercado, etc. Y bueno, todo esto para decir que no es fácil, es por eso que estamos aquí platicando y solamente porque se intenta obedecer a tiempos electorales a México, no tenemos que apurar una discusión que lleva años de construcción y que todavía le falta mucho por discutirse. Gracias. Muchas gracias, señora Marta Tudón. Veo, señor Juárez Gamis, de nuevo inscrito, pero pregunto antes a los que no hablaron, a las que no hablaron, la verdad, si quieren tomar la palabra y después, si no, paso a señor Julio. Señora María de Lourdes, López Díaz, Rebeca Escobar, Bernadette. Bueno, sin prejuicio también de que hablen después, paso a señor Julio Juárez Gamis. Nada más muy rápido, digo, sin ningún afán de acaparar la mesa, ni mucho menos. A ver, yo creo que aquí un poco estamos tratando de encontrar un punto medio entre la autorregulación, que claramente ha fracasado en términos del comportamiento que se ve en plataformas digitales, y de lo que para muchos es y representa una amenaza a nuestras libertades, que es la regulación tanto estatal como por parte de las plataformas. Es decir, ese punto medio es la corregulación, y yo por eso me iba muy directo al tema del colegiado, entendiendo a el colegiado como un grupo, un equipo, una figura de co-moderación. Y hacía referencia también al tema de los TDRs. Los TDRs claramente no los define este grupo, los definen las plataformas. Y las plataformas tendrían que alinear esos TDRs con los criterios con los que va a trabajar o trabajaría o desarrollaría sus criterios este propio grupo de comoderación. Es decir, no serviría de mucho tener a una moderación o a una comoderación que funciona, opera con ciertos criterios, cuando los términos de referencia de las plataformas van por otra vía o facilitan cierto tipo de conductas o comportamientos que no son compatibles, digamos, con estos criterios. Y la otra es, yo me refería a un código de ética entendida como la ética de la responsabilidad de quienes funjan como parte, las personas que integren este grupo de moderación. Es decir, no solamente el tema de derechos humanos, que por supuesto me parece muy pertinente, como decía Grecia, sino quien asume también una responsabilidad. Y es muy común encontrar luego esta disociación que la gente hace cuando integra situaciones de responsabilidad pública, y esta sería para mí una posición de responsabilidad pública, de rendición de cuentas, en donde no disocia su activismo o su inclinación personal de la función y la responsabilidad que tiene en un encargo de una naturaleza como podría ser una comoderación. A eso simplemente me refería a decir, asumir que más que perder derechos, uno adquiere una responsabilidad adicional que le obliga también a ser más transparente y rendir más cuentas. Eso no estoy hablando de quién puede calificar para integrar una de estas mesas de corregulación, pero sí tener la claridad de que ocupar este espacio implica una responsabilidad y por supuesto implica una ética que está asociada a esa responsabilidad, sin minar y sin menoscabo, por supuesto, de los derechos humanos, que por supuesto deben ser una plataforma base para todas y todos los que participen de estos espacios. Nada más. Gracias, señor Juárez. Me voy a poner algunas cuestiones ahí para seguir el debate, tal vez. Pero tenemos Grecia Macías escrita de nuevo y después si quieres, pongo algunas para animar. Si quieres, pon las cuestiones y ya después yo sigo. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, estamos trabajando en una situación de cambio y creo que los desafíos que estamos intentando analizar acá tienen que ver con
un cambio en el volumen y el impacto de la información y contenido mantenido por empresas privadas, ¿no? Estábamos trabajando hasta el siglo XX con un paradigma de criterios definidos muy generales por ley y de definiciones por el Poder Judicial, con análisis de contexto caso a caso. Y lo que estamos trabajando es que por el volumen, por la cantidad de personas, por el no profesionalismo necesariamente del contenido que circula, la necesidad de haber algún tipo de moderación de contenido que no sea simplemente por decisiones judiciales, porque ya no alcanza el tiempo y volumen, ¿no? Pero eso nos pone un poco algunas cuestiones. En el seminario del 12, algunas personas, algunas ponencias insistieron en el tema de que la regulación debería estar concentrada sobre procesos, sobre grandes responsabilidades, pero no sobre contenidos, no sobre casos individuales de contenidos. Eso tal vez haya una diferencia importante de trabajar por acá. Y yo diría también, me acordaría de una provocación hecha por el presidente del IFT cuando dijo que si intentamos aplicar los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que son criterios de evaluación, de moderación o de decisiones que afectan la libertad de expresión, ¿no? Criterios que han sido definidos por décadas. Si intentamos aplicar en estos casos, podemos pensar un poco en qué medida la legalidad puede ser garantizada, ¿no? Los criterios, cómo garantizar una analogía de la legalidad y garantizar que los criterios de moderación respeten la ley. Entonces, un poco tomaría estas como provocaciones para seguir el debate también. Y paso a palabra a Grecia Macías. Muchas gracias, Joao. Para retomar una de las cosas que acabas de mencionar y también como para hablar sobre este gran debate sobre autorregulación, corregulación y demás, yo, al menos de lo que hemos investigado, es precisamente, o sea, si se va a regular, o sea, y no es hablar sobre que el Estado no tenga obligaciones positivas en temas de moderación de contenido, claro que sí, pero precisamente como mencionaba Marta Tudón, no necesariamente es meterse directamente con la carnita, el contenido de qué va y qué no en Internet. Porque llega un momento donde o puede llegar a haber casos donde la misma presencia del Estado vuelve o genera un efecto, o sea, saber que el Estado está moderando o es parte incluso de un órgano colegiado, pero que tiene agentes estatales, puede generar un efecto inhibidor en las personas que están publicando, porque al fin y al cabo es el Estado, pues obviamente, por más personas que queramos meter como estos criterios como éticos, que inquebrantables, también hay que ser un tanto realistas y pensar que obviamente tiene un efecto, obviamente hay intereses de por medio, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que si vamos a hablar de, bueno, este panel es para procedimientos y moderación dentro de las plataformas, pero sí, o sea, si el Estado quiere participar o colaborar, creo que justamente en temas de exigir que plataformas tengan sus mecanismos de transparencia actualizados, que establezcan, bueno, justo todo lo que estaba mencionando Marta Tudón sobre temas de competencia, como que sigan estos requisitos mínimos, pero justamente es más como proceso, no necesariamente que sí y que no va en Internet, porque eso se vuelve muy, muy complicado. Y como mencionaban también hace rato, hay que hablar de incentivos. Las plataformas se manejan por incentivos, al fin y al cabo son empresas, ¿no? Por ejemplo, tomando como ejemplo la reforma que ya no se metió del Senado de Monreal para ejemplificar como qué tipos de incentivos promovía ahí, el Senado de Monreal decía como, ok, vamos a pedir que las plataformas moderen, o sea, se les va a sancionar si no moderan, si remueven contenido que pudo ser violatorio sin que, o sea, que ellos consideran que según el Estado, en este caso iba a ser el IFT, considere que era una violación a la libertad de expresión, ¿no? Pero también
hablaba sobre ciertos requisitos, sobre casos como desinformación o casos como daños, el ambiguísimo y grisísimo daños a la moral, que pues quién sabe qué significa, pero al fin y al cabo el Estado iba a ser el que iba a decidir qué hará, qué no, ¿no? Entonces, ¿qué incentivos le está dando a las plataformas a no hacer absolutamente nada? A simplemente decir, pues, ¿sabes qué? Si a mí me va, o sea, si ya el IFT va a ser quien tenga moderación, pues, ¿sabe? Yo no voy a meter la mano y hay que dejar libre todo lo que salga en estas plataformas. Y pues obviamente las plataformas se iban a llenar de como un buen de contenidos que no precisamente son los que buscas en tus plataformas. Por ejemplo, y es que siempre hay que hablar de dos preguntas también. ¿Qué pasa cuando se modera y qué pasa cuando no se modera? Porque no solo es quitar contenidos, o también moderación también es hablar sobre qué se deja arriba, ¿no? Que por ejemplo es uno de los grandes fallos del Oversight Board, que todavía no decide qué va y qué, o sea, el Oversight Board de Facebook no se mete con qué se quedó arriba y qué no. Y, por ejemplo, hay incitaciones a la violencia claras de grupos neonazis en Facebook que evidentemente caen dentro de este margen reducido que es discurso de odio, porque están incitando a la violencia, pero bajo este esquema que promueven de incentivos, por ejemplo, en la ley de Montreal, eso se hubiera quedado, ¿no? O también, si promueves algo súper higienista y si vas a tener responsabilidades, vas a tener sanciones económicas, si no quitas todos estos contenidos, lo que van a hacer es, pues, voy a censurar todo, voy a quitar absolutamente todo, y nada más se van a quedar las cosas, se van a evitar muchas comunicaciones que pueden ser vitales para una sociedad democrática. Y otra cosa antes, que para detonar un poco más el debate, es recordar, porque creo que muchas veces cuando hablamos de plataformas, solamente se piensa en las grandes plataformas, lamentablemente, como Facebook, Twitter, Instagram, pero hay que recordar que hay otras plataformas que tienen otros sentidos de moderación. Por ejemplo, Wikipedia tiene una moderación muy específica, colaborativa. Reddit tiene moderadores dentro de o sea, tiene distintos subreddits donde hay moderadores, con reglas en específico, donde hay moderadores de los moderadores cada. Entonces, por eso no es tan fácil hablar sobre un ente colegiado y demás, o con agentes estatales, porque cada plataforma se mueve distinto y porque obviamente va a haber conflictos de interés en algún momento. Entonces, la injerencia del Estado, como dice Marta, debe ser mínima. Y ya. Perfecto. Julieta, por favor. Sí, bueno, un poquito para concretar, realizamos recientemente con la doctora Divina Fromek una investigación sobre precisamente la alfabetización mediática en Europa. Participaron 28 países. Y antes de avanzar hacia este problema que estaba pasando, lo más importante fue la parte epistemológica que mencionaba el colega Julio Juárez, es decir, la conceptualización de cuál es el concepto, la definición de nuestro problema de estudio, porque cada país entendía el concepto más básico como es la educación hacia medios. Uno los entendía por la parte tecnológica, otros por la parte de datos, en fin, encontramos muchas cosas. Por ahí está el libro, si alguien quiere consultar algo. Entonces, sí, primero, yo creo que sí tendría que haber, llámenle como quieran, un cuerpo colegiado, un cuerpo de especialistas, para empezar a definir y partir de ahí. Porque si empezamos todo etéreo, todo en el aire, pues jamás vamos a terminar, ¿no? De que se queda, se va, se establecen reglas. Empezar por homologar esta parte conceptual que sí, desafortunadamente toma tiempo y los medios nos sobrepasan en velocidad de todo, ¿no? De creación de aplicaciones, de comportamiento de los usuarios, de comportamiento de los oferentes del servicio. La otra parte es que, bueno, pues sí, también coincido con la colega cuando dice no deberíamos estar hablando de esto por la cuestión de autorregulación. Y tendría que ser una autorregulación ciudadana. Yo veo con gusto, por ejemplo, que en México ya observamos algunos spots orientados precisamente a este objetivo de la UNESCO, de formar una sociedad más crítica, más reflexiva, con relación no solamente al uso de los medios, sino a la distribución de los mensajes recibidos, a la producción de los mensajes
y a la respuesta de los mensajes. Pero estamos apenas empezando el camino y mientras tanto, pues sí habría que crear estos estímulos para las empresas, a lo mejor estos estímulos para los usuarios. Sobre todo, yo creo que le apostamos mucho a la educación del usuario, pero en el camino vamos a encontrar cosas. El caso que decía la compañera Grecia, sí, ya se publicó también incluso una obra de arte donde apareció un desnudo y bueno, es una obra de arte. Pero yo creo que por eso habría que hablar del fundamento epistemológico de las definiciones, de las intenciones, y esto pues tendría que ser, como decimos, mucha hora pompi, mucha hora de trabajo sentados haciendo análisis, diferentes grupos y luego haciendo un consenso. Desafortunadamente no es un trabajo que llevará poco tiempo, pero pues si no lo empezamos, pues no veremos un horizonte por alcanzar al final. Gracias. Gracias, Julieta. Voy a pasar a Julio y ya preguntaría a Julio directamente también que por favor pueda clarear un poco la idea del colegiado que mencionaste. Lo que quieres decir con colegiado. ¿Es un órgano, quién lo mantiene? ¿Es un órgano de las empresas, del Estado, independiente? ¿Cómo ves? Gracias, Joao. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente ahí es donde iba a aclarar. Con colegiado me refiero a un equipo de personas que yo estoy definiendo ahorita, no legalmente ni jurídicamente, pero que son para mí co-moderadoras. Es decir, son aquellas personas que van a facilitar una moderación, pero me parece muy importante subrayar, no, en mi concepción al menos, no son funcionarios públicos, no son representantes estatales, no son como lo proponía la iniciativa del senador Monreal, que me parece que es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer, que es darle a una entidad del Estado mexicano o de cualquier Estado, en todo caso, la facultad de determinar y de designar quién ocupa estos roles y obviamente cuáles son las decisiones que deben de tener, es decir, replicar los colegiados de los órganos autónomos que hoy operan en el digamos, en el sistema y en el diseño constitucional mexicano al menos, en pequeños grupos de toma de decisión, de presiones, de cuotas de poder, de partidos, etcétera. Es decir, tratar de salirse de esa lógica y sí integrar aquí un grupo que pueda trabajar de acuerdo y de la mano de las propias plataformas, pero que no pertenezca a ellas tampoco, y por supuesto, de cara a los usuarios y a las usuarias de las redes, que son eventualmente quienes deben de tener, son el sujeto, son los derechos a tutelar, los derechos de la comunidad que participa, grupos vulnerables, grupos en situación de riesgo, etcétera, etcétera, todas esas definiciones. Pero subrayo, no, en mi conceptualización, este colegiado no son personas que provienen del servicio público, aunque tendrían una función y una responsabilidad pública frente a estas comunidades. Primera cosa. La otra es, por supuesto, el concepto de autorregulación. A mí me parece, cuando decía que ha fracasado, lo digo sobre todo en todos los estudios de desinformación, en la gran mayoría, la evidencia empírica nos da cuenta de que hoy la gente prefiere consumir información falsa siempre y cuando confirme y valide sus propias creencias y sus propias actitudes. Y hoy vemos con mucho riesgo y mucho, digamos, quizá un poco de decepción esta promesa digital de democratización de la información a finales de los años 90, cuando muchas democracias hoy estamos en crisis precisamente porque la gente no está autorregulando la información que consume, a pesar de los esfuerzos, como mencionaba la doctora Flores, ¿no? de la alfabetización digital. Hoy es mucho más poderosa la posibilidad de diseñar estas cajas de resonancia. La gente está prefiriendo no compulsar la información que consume y está más interesada en validar sus propias creencias, sus propias actitudes a partir de la curaduría de los sitios y de la información que va obteniendo. Y eso me parece que es uno de los primeros síntomas que nos deben hacer pensar que debe haber un grupo que vaya un poco más allá de esta simple libertad para decidir qué creer y qué no creer y ser juicioso al momento de compartir algo. Estoy partiendo también de la premisa, y termino ya con eso en mi intervención, de que esto obviamente es una discusión que no atañe a los servicios de mensajería.
Y eso está muy claro, es decir, muchos de estas plataformas, o sea, por ejemplo, se mencionaba el compartir pornografía, el sexting, hay muchos de estos servicios de mensajería en los cuales esa corregulación es inaplicable, es impráctico pensarlo así. Por supuesto, pasa a otro nivel, también establecido en el Código Penal, que va a otro, digamos, a otra discusión que me parece que no entra en el espectro y en el alcance de esta dimensión. Pero espero haber respondido a la pregunta, pero esa es un poco más mi idea acerca de este colegiado del cual yo, colegiado porque se trata de un grupo de personas, no lo puede hacer una persona como se pretendió con estos modelos antiguos de la defensoría de audiencia, por ejemplo. Y había un defensor o una defensora de audiencia que recibía y tramitaba y digamos, gestionaba inquietudes de una audiencia frente a un productor de contenidos o un distribuidor de contenidos. Hoy me parece que esa figura de una persona que se encargue de administrar la enorme cantidad de casos que muchas veces se tendrán que discutir uno a uno, sobre todo aquellos de mayor, digamos, debate y de mayor controversia, pues requiere, por supuesto, de esa gobernabilidad al momento de tener una discusión y no terminar simplemente con una discusión y un debate estéril que no termine conduciendo a una decisión efectiva y oportuna. Nada más. Gracias. Volvemos a Grecia. No sé si hay otras personas también que quieran hablar. Sí, mejor vamos a alguien Grecia más. y después seguimos en la dinámica, ¿no? Me parece que estamos bien. Hay un debate abierto. Vamos a Grecia, después a Ramiro Camacho. Okay. Grecia Macías, por favor. Pensé que primero le íbamos a dar algo. Bueno, okay, lo siento. Ok, ya una vez me tranquilizo un poco ya que hablamos más sobre que no va a haber tanto como un agente estatal dentro de este órgano, porque sí, para mí eso sí es como un deal breaker, es como no, porque eso incluso ya podría contar como temas de censura previa, entonces mejor evitar. Ahora, sobre un órgano colegiado, creo que lástima que ya se fue Marta, porque ella me podrá decir mejor de primera mano el esfuerzo que ha hecho Artículo 19 en general con todo el tema de la propuesta que tienen de los Social Media Councils o consejeros de redes sociales, donde precisamente es un órgano colegiado de distintas asociaciones o expertas y expertos en estos temas que dan consejo, como dice su nombre, a las plataformas sobre decisiones, los casos difíciles que llegan en la moderación de contenidos. Solo que una cosa, o sea, entiendo y creo que al fin y al cabo es el esfuerzo que está haciendo Facebook con el Oversight Board, no me acuerdo cómo se dice en español, Consejo Asesor de Contenidos, creo que algo así es, pero justamente el problema, la gran discusión que ha tenido con Facebook es qué tan independiente es este órgano, ¿no? Y que justo ya le está tomando ciertos casos como para poder demostrar dicha independencia. Pero hay que hacer una precisión al respecto, ya que este órgano colegiado no puede tener la capacidad de, o sea, no digo la capacidad no porque deba, sino porque es el contenido o los contenidos que se suben diario a redes sociales son muchísimos, es una cantidad estratosférica, ¿no? Entonces, dejar que un órgano nada más sea el que toma todas las decisiones de las plataformas, o sin un equipo de moderación interna de cada una de las plataformas, lo puede hacer muy complicado. Entonces, este órgano externo, que podríamos hablar, que tome sobre ciertos casos, estos casos difíciles, y qué casos pueden llegar acá, ¿no? Porque también hay que decirlo, me acuerdo, creo que fue en Francia, donde pedían que la plataforma tomara una decisión sobre discurso de odio, o me acuerdo si era una decisión o decidiera si retirarlo o no en 24 horas. Es un muy poquito tiempo. Entonces, lo que la plataforma simplemente iba a terminar haciendo es, pues, ¿sabes qué? Hay muy poco tiempo, hay que quitarlo porque no me voy a arriesgar, ¿no? Otra vez, incentivos, y los incentivos también tienen que ver con el tiempo en el que se les da, cuál es la cantidad que debe de llegar, y también otra cosa que casi no se habla, pero creo que es muy necesario hablar, es cuáles son como los distintos niveles de moderación interno en distintas plataformas. Hay un artículo, hay
dos textos que me gustan mucho. El libro de Sarah Roberts de Behind the Screen, que precisamente habla sobre todo cómo funcionan los procesos de moderación y en especial el impacto que tiene a las personas que moderan este contenido. Y el artículo, el famoso artículo de Kate Klornick de New Governors, donde también habla como las distintas etapas de moderación especial en Facebook. Esto es necesario para que ver cómo algunas cosas llegan directamente al algoritmo. Y no estoy a decir que soy fan del algoritmo o no, porque yo tengo muchos problemas de la moderación automatizada, aunque en otros casos le veo ciertas utilidades. Hay otros casos donde que un algoritmo sea quien decide que se queda y que no, también puede llevar muchos problemas, ¿no? Pero por la cantidad de información que hay, obviamente, pues las plataformas toman estas decisiones porque, pues, para ver, para después ir escalando, ¿no? Porque el algoritmo dejó esto, pero después, por ejemplo, alguien flaguea un contenido y ya es un moderador humano quien ve y decide qué es lo que hay, ¿no? Y después, como va a ir subiendo dependiendo de la dificultad del caso, y precisamente esto pasa por la cantidad de contenidos que hay. Pensar que un solo órgano puede encargar de toda la moderación no es factible. Es muchísimo trabajo. Incluso, como decías, que quieres que sea, y comparto de que sea expedito y demás, pero también qué tanto es tantito, ¿no? Porque, o sea, sí expedito, pero si es un caso, por ejemplo, el de Trump, que hasta la fecha sigue levantando decisiones. O sea, porque al fin y al cabo algo se tiene que tomar, una decisión se tiene que tomar en ese momento y la decisión se va a tomar y después ya se puede analizar si estuvo bien o mal y qué hacer, ¿no? Pero no o sea, hay que procurar no quedarnos ante como bueno, vamos a no hacer nada en lo que decidimos. Eso puede ser un poco peligroso y también a no someter toda la moderación, todos los contenidos a un órgano muy chiquito, por más preparado y personas que tengan como diferentes estrategias y demás. Creo que es muy complicado pensar que puedan lidiar con tanto trabajo. Perdón. Ya. Gracias, Grecia. Ramiro Camacho. Gracias. Pues solamente para decirlo, yo creo que las empresas tienen muchos incentivos para moderar los contenidos por sí solas. Digamos, es una cuestión de negocios. Ellos están preocupados por la calidad de su servicio. Y en la calidad coincide parcialmente, digamos, con las preocupaciones digamos, de fake news, de discurso de odio. Es decir, las empresas de por sí ya tienen una cierta cantidad tienen unos ciertos incentivos para hacer el trabajo ellas solas. Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que no. De todas maneras, es necesario que exista una especie de instancia externa, pero digamos, no creo que esa instancia externa tenga que dedicarse al día a día, digamos, a revisar los casos específicos, sino más bien, digamos, a establecer los principios o definir cuáles son las cuestiones que hay que evitar o que hay que regular. Me gusta la idea que se expresó hace rato de que hay que enfocarnos en procesos más que en directamente checar lo que se dice o lo que se hace en Internet, digamos, porque simplemente sería imposible humanamente que un comité esté checando todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que se dice, todo lo que se postea en Internet. Y además de toda la heterogeneidad que existe, ya mencionaron a Wikipedia, que es otro universo muy distinto a Facebook o a Twitter. Entonces, yo estaría, digamos, sí me gusta esa cuestión de alguien que piensa en el largo plazo, digamos, un comité o incluso con alguna participación del Estado, pero alguien que en el largo plazo establezca los principios, establezca los criterios, pero ese comité no esté encargado de aplicarlos, porque eso sería técnicamente o en la operación del día a día sería muy difícil. Entonces,
sí, esa sería más o menos esa sería mi posición. Gracias. Gracias a usted, señor Camacho. Seguimos a Julio. Digo, no, quiero, si alguien más quiere participar, yo me callo, ya también. No, estamos bien, estamos con... La palabra está bien distribuida, creo. A ver, me gusta mucho esta figura como buen economista que usa Ramiro, y me quedan claro cuáles son los incentivos de las plataformas. Yo creo que la pregunta que se tiene que hacer este grupo y eventualmente transmitirla también a los demás es cuál es el incentivo para nosotros de ejercer o de definir los criterios de esta moderación. Es decir, ¿qué estamos buscando hacer? Maximizar derechos, garantizar libertades, proteger grupos vulnerables. Es decir, podemos hacer una lista claramente de aquellas cosas que nosotros estaríamos buscando, al menos como yo lo estaría pensando desde mi muy personal punto de vista. Por supuesto que no estaría yo pensando en las buenas costumbres y en los buenos modos, imponer criterios, digamos, de pulcritud deliberativa, pero sí me parece que tenemos que cuidar un espacio público digital que se ha ido, digamos, lastimando y erosionando. Pero voy con estos niveles de operación que me parece que son fundamentales para quien decida participar en cualquier especie o modelo o modalidad de co-moderación. Y por supuesto, el tema de la automatización es fundamental, es necesario. Es decir, cualquier equipo humano no podría estar haciendo micromanagement de los millones de posteos, de imágenes, de comentarios, de debates que se están subiendo continuamente. Y para eso se requiere, por supuesto, de un algoritmo que facilite el trabajo de la moderación. Dos, el tema de la denuncia y señalamiento, es decir, la comunidad tiene que ser parte fundamental de esta comoderación. Los moderadores no son una especie de Olimpo que va a decidir desde el púlpito de la sabiduría que sí, que no, sino que va a retomar muchas de estas discusiones y tendrá que ser muy ágil y muy inteligente en determinar cuáles son los temas que pueden ser fácilmente delegados a esta moderación automatizada y por supuesto cuáles son aquellos que requieren en lo que a mi juicio sería un tercer nivel de decisión, que es una deliberación, y que son aquellos casos que evidentemente no pueden ser resueltos simplemente por un tema automatizado o por un tema de denuncia y señalamiento, sino que requieren ya una discusión porque va a sentar además las bases. Yo creo que ninguno de nosotros es experto en algo que todavía no sucede, y creo que estamos tratando de crear una cosa que claramente va a tratar de aprender un poco, es un poco inteligencia artificial. Estamos buscando que los casos que van a ir enriqueciendo los criterios de esta moderación, pues se van a dar ahí, no lo sabemos todavía cuáles son, pero tendríamos que crear un modelo lo suficientemente inteligente en términos de su capacidad de ir aprendiendo también respecto a lo que está sucediendo allá afuera y tomar mejores decisiones, nada más. Muy bien. Intentamos empezar un cierre, ¿no? Una organización un poco de las ideas. ¿Cómo quieren? ¿O quieren hablar un poco más? Señor Camacho. Sí, gracias. Nada más señalar que, bueno, ahorita se mencionaba la moderación automatizada o la moderación, digamos, que se lleva a cabo por personas, ¿no? Yo creo que una de las ventajas de la autorregulación o de la corregulación, digamos, de dejar las decisiones del día a día en manos de las empresas, es que ellos pueden elegir la tecnología de moderación. O sea, pueden tener mucha libertad de escoger tecnologías de moderación. Digamos, como las plataformas evolucionan muy rápidamente, la tecnología cambia mucho, entonces ellos pueden modificar sus algoritmos, pueden cambiar el modelo, digamos, involucrar a los usuarios para que los usuarios reporten o den likes o dislikes o lo que sea. Entonces, hay una cuestión tecnológica ahí que puede ser muy eficiente en la práctica, digamos, porque las plataformas pueden implementar sus propias formas de
de moderación que pueden ser muy dinámicas a lo largo del tiempo. Entonces, nada más eso. Gracias. Gracias. No sé si Grecia estaba queriendo hablar. Creo que Bernadette ya levantó la mano, estaría mejor si ella hablara. Perdón, no había visto. Bernadette. Muy breve, la verdad está muy interesante la discusión. Solo quisiera preguntar y ponerlo en la mesa, ¿cómo enfrentar la inexistencia de fronteras en las plataformas, ¿no? O sea, estamos hablando de regulación desde México, etcétera. Sin embargo, las plataformas no necesariamente tienen fronteras. Existen discusiones que se llevan entre personas que están en México, personas que están en Estados Unidos. O sea, no existen las fronteras. Es un tema... el espacio es internacional, el espacio abarca todo. ¿Cómo enfrentar eso cuando se quieren definir principios o criterios de moderación o moderación que no nada más se circunscriben a un solo país? ¿Alguien quiere comentar? Si quieren, yo. Sí, por favor, perdón, me siento muy mal porque siento que estoy acaparando el micrófono, pero si todos están sintiendo eso, de cada parte está bien, estamos bien, ¿no? Julio ya habló lo mismo, otras personas ya hablaron. nadie lo acapara, estamos en pocas personas, estamos bien. Ok. El planteamiento de jurisdicción también es muy interesante. Por eso como que me lancé a la pregunta, porque es un tema y precisamente es una de las cosas que siempre, que pasa mucho, incluso no solo en términos de libertad de expresión, sino también, por ejemplo, en privacidad. Tanto así lo ves cuando el tema de WhatsApp, cuando cambiaron su aviso de privacidad. En Europa les tocó un aviso de privacidad distinto al de nosotros, o hay una regulación distinta de nosotros porque en Europa tienen una mejor regulación en temas de protección de datos personales que acá, ¿no? Entonces las empresas se van adecuando a lo que cada una de las regiones tiene, pero como dices, tienes mucha razón, o sea, Internet tiene alcances globales y obviamente hablar sobre que un solo criterio que se ponga en México obviamente no hace vinculante a una conversación que se esté llevando en Francia o en Japón o demás, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, en especial porque hay plataformas, por ejemplo Facebook, que sí, y Twitter creo que era, que sí toman en cuenta como las legislaciones locales. No me acuerdo creo que fue Twitter en India, o no me acuerdo en la India o en un país cercano, donde está penado por ley hablar mal de no es India, porque en India creo que sí tienen un presidente. En Tailandia. En Tailandia está penado hablar mal del rey o del príncipe, ¿no? Porque y aparte es algo que mucha gente sí toma, o sea, sí se lo toma en serio porque lo quieren mucho, ¿no? Entonces, en ese lugar en específico, Twitter sí prohíbe los tweets que hablen mal de este príncipe, pero por ejemplo, tú afuera, si estás en otra jurisdicción, sí puedes verlos, pero dentro de India no. Entonces, lo que hacen es como que bloquean ciertos contenidos dependiendo de la zona. Y eso puede ser un poco problemático, podemos también hablar y debatir sobre eso, pero exacto, o sea, si nosotros ponemos o sea, el chiste es que hablar sobre este tipo de contenidos a nivel global, porque si no se quedan muy circunscritos a un espacio en específico. Por ejemplo, si hablamos de un órgano colegiado, pero que solo tenga jurisdicción en México, pues ya no, o sea, habrá plataformas que pueden coincidir con esto y habrá otras que no, porque hay también que hablar sobre que no todas las plataformas tienen equipos legales o los alcances no son enormes para lidiar con toda el compliance con nuestras normas, ¿no? Entonces hay que hablar cómo se les aplica distintas a cada una de las plataformas dependiendo de su tamaño. Y pues sí, o sea, eso es un tema. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el órgano colegiado acá, pues solo aplicaría acá. Pero alguien que escriba cosas que no nos gustan en Estados Unidos va a seguir pasando, ¿no?
Entonces, pues también hay que también, o sea, es importante sí tener órganos regionales, en especial porque pues cada una de las comunicaciones es distinta. O sea, por ejemplo, como yo puedo decir una palabra en cierto contexto, puede ser ofensiva o no, a diferencia de otro lugar. Tenemos 1001 palabras, en especial en América Latina, donde ya pasa eso, ¿no? Entonces sí le veo cierta relevancia en hablar sobre como ciertos órganos regionales, pero también como reconocer las limitaciones de que no vamos a con esto solucionar el internet y todos vamos a ser felices en línea, ¿no? Tenemos un ámbito de aplicación muy limitado. Sí, puedo añadir dos cosas solamente. Una, hay un grupo que está en este momento discutiendo el alcance de la regulación y que se incluye en cuestiones de jurisdicción, ahí en este grupo también como un tema específico. Y hay una iniciativa que reúne muchos de los actores importantes en la discusión, que se llama Internet and Jurisdiction, que tiene algunos guías operacionales de cómo trabajar esto, porque todo el tiempo se tiene que considerar la lengua, si el contenido es destinado a un público de este país, si está disponible en este país, si es hecho desde el país. No hay conflictos un poco con las ideas de jurisdicción internacional que se aplican a legislación general, pero con este tema de discurso, el tema transfronterizo es realmente muy difícil de trabajar y de poner criterios. Así que también, no sé si Bernadette conoce a Internet and Jurisdiction, pero puede ser una referencia de un grupo grande que discute estos temas también. Si no hay más, yo intentaría identificar algunas de las cuestiones que salen de aquí, ¿no? Creo que primero hay una preocupación. Yo empezaría un poco por el fin con el tema con la provocación que nos hizo Julio en términos de cuáles son los retos, ¿no? Los objetivos de moderación. Así que de promover derechos, de maximizar libertades, pero de proteger grupos vulnerables, proteger derechos también. Así que me parece que hay una combinación de al mismo tiempo reconocer la importancia de libertad de expresión, privacidad, etcétera, pero también la posible colisión con otros temas de derechos y la posibilidad de que otros derechos estén afectados. Esto me parece que es consensual, claro, el problema es cómo lo hacemos, y ahí creo que salimos con tres puntos de convergencia y tal vez algunas dos divergencias que yo identifiqué, pero me gustaría escucharles sobre eso. Uno es que no debe estar en las manos de cualquier órgano directamente relacionado al Estado el tratamiento directo de temas de contenido, en términos de observación sobre los casos de contenido. Eso no sé si hay un consenso, pero me parece que salió como un casi, si no como consenso, como un casi consenso en estos términos. Pero también como complementario a eso, que podría sí haber órganos independientes de última instancia de tratamiento para algunos casos, reconociendo que no hay cómo trabajar todos los casos y que tiene que ser independiente de las empresas o del Estado, que se podría trabajar con una lógica de colegiados independientes a quien llegue algún tipo de discusión sobre casos emblemáticos, ¿no? Eso también, yo voy a terminar aquí, les consulto, abro la palabra para que comenten si estamos identificando cierto, ¿no? Pero yo creo que hay sí una diferencia un poco sobre que surgió en el debate sobre la necesidad de una acción más firme, un poco como calibrar la regulación de contenido, ¿no? Hay un poco un tema, yo escuché algunas personas diciendo hay que impedir que discursos problemáticos o de odio, etcétera, circulen y por eso tiene que tener una postura más protectiva. Y de otro lado, una idea de que esto puede generar un incentivo a una
una limpieza, entre aspas, de contenido, una remoción de contenidos en masa y de que no se debería imponer este tipo de expectativa y de obligación. Esto identifiqué como un poco de diferencia entre los participantes. Y por fin, déjame ver porque estoy al mismo tiempo ahora hablando y redactando un poco de estos puntos. Un rato, por favor. Sí, no, y por fin la discusión del tipo de moderación. No hablamos mucho, ¿no?, sobre sanciones proporcionales y graduales. Eso apareció como un principio importante en algunas falas, pero no hablamos de lo que sería el distinto de eso, ¿no? Entonces, me parece que la idea de que haya de cualquier esfuerzo estatal o que tenga participación estatal esté más conectado a procesos y no esté a contenido, eso me parece que salió también como una cuestión importante y les iba a consultar si puede considerar ahí un consenso en la discusión de hoy. Entonces, abro para que tengamos por lo menos algunas cuestiones de identificación y validación sobre el propio grupo, o si gustaría de escucharles sobre estos puntos, o si faltó algo que no mencioné en términos generales, ¿no? El específico va a aparecer también en la relatoría, pero en términos generales y que haga falta como una cuestión ahí importante de consenso y disenso. Abierta la palabra, por favor. Bueno, si me permiten, yo solamente agregaría tomar en cuenta la parte de la educación ciudadana, que pareciera que queda un tanto fuera del contexto de moderación, regulación y todas estas cosas que estamos hablando. Y yo creo que si no lo traemos a la par, este esfuerzo de la alfabetización mediática informacional, pues vamos a quedar rezagados, ¿no? Como sociedad en un contexto internacional. Entonces, yo creo que sí se debería de acotar la importancia sobre este aspecto. ¿Y a quién le corresponde? Pues le corresponde a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a las instituciones educativas, ir bajando todo esto, porque pues las nuevas generaciones, los millennials y ya incluso la generación Z pareciera que domina todo esto, pero la parte etérea, pues no tanto, ¿no? Todo esto tiene que partir de una educación. Sería mi aportación. Perfecto, creo que se puede añadir eso, creo que sería un consenso y creo que esta es una de las 3 prioridades de UNESCO también. Natalia, no sé si quiere comentarnos, pero sobre de acción en el ámbito de la libertad de expresión y que estará en la declaración, ahí en la discusión del 3 de mayo, ¿no? Como una discusión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Alguien más? Tenemos el señor Julio Juárez Jamís, tiene la mano levantada. Ah, gracias, Natalia, perdón. Julio. Gracias. Muy rápido. Y coincido totalmente con Julieta en la importancia de la alfabetización digital como este soft power en cualquier organismo interesado y preocupado por elevar la calidad y la procuración de los derechos humanos en un espacio digital. Totalmente de acuerdo. Creo, sin embargo, que este imaginario que hemos estado definiendo aquí de distintas formas, como este grupo de moderación, de co-moderación, tendría una tarea mucho más puntual, y esa tarea creo que buscaría, al menos en mi entender, tener y elevar un contexto de exigencia a las plataformas, es decir, poder presionar en casos en los cuales las plataformas bajen cuentas que este grupo considera que no deberían de bajarse por un tema de libertad de expresión, o pedir que las plataformas eliminen ciertos contenidos o las cuentas de ciertos usuarios por discurso de odio. Estoy poniendo ejemplos simplemente, pero que lo que haría sería incidir en las decisiones
de las plataformas. Dos, el contexto de exigencia también hacia los usuarios y hacia las personas que están y forman parte de la comunidad, tanto en los contenidos que están difundiendo como en los contenidos que consumen, como los contenidos que están amplificando de manera digital. Y creo que eso es muy, muy importante también, entender que la visibilidad de muchos de estos discursos son parte de la manera en la cual las personas de carne y hueso socializan información. Se habla siempre de estas campañas de viralización y las granjas de bots. Somos las personas de carne y hueso las que hacemos las campañas de viralización. Somos los principales responsables de compartir y masificar información que daña, lastima, vulnera los principios y los derechos de los demás. Y creo que un grupo así podría también constituirse en este punto, en esta intersección, sin darle y dotarle de un carácter legal vinculante. Y ese es el gran desafío, me parece. No tengo yo la respuesta para cómo resolver esto, pero claramente tratándose de un organismo de, digamos, o un grupo, no organismo, perdón, eso ya adquiere un carácter muy formal, tratándose de un grupo de personas preocupadas por crear estos contextos de exigencia desligadas de una figura estatal, pública, de servidoras o servidores públicos, me parece que les da también la posibilidad de... Yo me apagué, perdón, sí. Es autocensura, no más. Ya se me fue la onda de lo que iba a decir al final, pero eso, o sea, creo que este grupo no podría ser vinculante de manera legal. Es decir, este grupo de comoderación no está pensando en bajar cuentas o cancelar contenidos, porque no tendría esas facultades, pero sí tendrá la facultad de poner presión a otros players que sí están y pueden tomar y decidir estas cuestiones, nada más. Gracias. María de Lourdes. ¿Me escucha? Buenos días. Bueno, nada más puntualizar, va a ser muy breve. Vivimos en una época de globalización, ¿sí? Donde no podemos negar que lo que surge en un país se ve casi al instante en cualquier otra parte del mundo. Claro que debemos de conducirnos con respeto, con honestidad, con tolerancia, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que cada país tiene sus leyes, tiene sus costumbres, tiene todo este referente cultural. Entonces, es muy importante el respeto. Yo creo que de ahí parte todo esto, ¿sí? Es toda mi aportación. Muy interesante todo lo que escuché. Mi expertise no es esta área, pero me interesó la temática. Gracias. Gracias, María de Lourdes. Sí, Natalia nos comenta que en 2 minutos se cerrará la sala de manera automática y ahí creo que tal vez podemos, y vamos a tener un intervalo de 10 minutos, ¿no? Vamos a volver a las 11 perdón, a las 11, sí, estoy haciendo los cálculos de fuso horario acá en Brasil. Para mí son casi las 2 de la tarde. Y ahí tenemos condiciones de abrir la otra discusión que va hasta las 12:30, ¿no? Entonces, les pregunto, estamos también con Julieta compartiendo un acercamiento a la problemática desde Europa, en que participaron 28 países. Muchas gracias, Julieta. Y les preguntaría si alguien quiere añadir algo. Tenemos 1 minuto antes del fin duro de la sala. Así que agradezco muchísimo a ustedes y la oportunidad de esta discusión que estuvo muy buena. El rol de la relatoría será un poco identificar las discusiones generales, ¿no? Las convergencias y divergencias generales, pero también traer las discusiones más detalladas, como hizo Julio ahora, por ejemplo, sobre la visión del órgano colegiado. Todo eso estará de alguna forma en la relatoría, pero sin una atribución específica a participantes, ¿no? Unas discusiones que van a aparecer como sugerencias generales no, pero también detalladas, pero sin que esté Julio dijo o Grecia dijo, etcétera, porque nos parece mejor poner esto en términos de visiones ofrecidas. Así que
con 15 segundos nos terminaremos como grupo. Agradezco la oportunidad. Nos vemos. Un placer haber compartido con todos ustedes este espacio.